de Corintios 13, versículo 11, ¿lo tienen? Lo voy a leer en 3 versiones diferentes. En la Reina Valera dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. En Dios habla hoy dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. Quiero ministrar con el tema transición. Transición es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. Este concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Hablar de transición, ¿verdad? Cuando viene a ver, uno dice, wow, los cambios siempre son como aterradores. Pero cuando hablamos de transición, ¿vale? Nos referimos a un proceso en el cual no vamos a estar en el mismo lugar que estuvimos, pero que cuando salgamos de ahí tampoco nos vamos a quedar en ese mismo lugar. Y hablar de transición, ¿verdad? Suele darnos temor, profeta, porque nadie le gusta cambiar. Todos nos gusta estar en nuestra zona de confort. Cuando a ti te hablan de cambiar en algo, tú como que lo piensas mucho, pero porque ya tú estás acostumbrado a tu entorno y a lo que tú día a día haces. Es difícil, porque cuando tú quieres cambiar a tus hijos, por ejemplo, de un colegio, tú como que lo piensas mucho, porque tú dices, espérate, tengo que cambiar de rutina, quizás me tengo que despertar más temprano, porque el colegio donde lo voy a poner es más lejos. Quizás los niños le van a dar más trabajo, ¿verdad? Poderse socializar con sus nuevos compañeros y adaptarse a nuevo maestro. Si cuando vamos a comprar una casa, un carro, se nos hace difícil hacer el cambio porque tenemos que dejar de darnos gusto que antes nos dábamos para poder ahorrar. Y es difícil entrar en ese cambio. Lo queremos, pero se nos hace como, ¿verdad? Si nos vamos a someter, ¿verdad?, a un cambio en nuestra alimentación, queremos hacer el cambio, pero adaptarse, Vanessa, a comer saludable y a dejar de comer toda esa comida chatarra que uno come todos los días, es difícil, es mucho más difícil. O cuando te vas a someter a algún procedimiento lady quirúrgico, es difícil porque tú estás asustado. Tú sabes que te lo tienes que hacer, pero el miedo como quiera está en ti. Pero te tengo una noticia. Todo lo que está en este plano terrenal tiene que transicionar. Todo lo que está debajo de la tierra tiene que transicionar. La luna y el sol transicionan día tras día. ¿Usted lo quiere ver? Vámonos a Salmo 104:19. Hiciste la luna para medir el tiempo y el sol sabe cuándo debe de ocultarse. Todo lo que está por debajo de la tierra transiciona. El único que es constante es Dios. Porque Jesús tuvo que transicionar para que usted y yo estuviésemos aquí. Pero seguimos con lo que es la introducción del mensaje transición. Sucede algo. Que cuando tú quieres transicionar y tu mente no transiciona, de nada te vale que tú hagas cambio. Lo primero que debe transicionar es tu mente. ¿Cómo así, pastora? Vámonos a Efesios capítulo 4 del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Ustedes no han transicionado, muchos de ustedes, porque aún vive con una mente de esclavo. Y hasta que usted no rompa con su mentalidad de esclavo, no va a poder obtener una mentalidad de reino. Tú te preguntas, ¿por qué yo no he obtenido lo que tanto yo le he pedido a Dios? Porque no ha cambiado tu mentalidad de ver las cosas. Y si nos vamos al principio, cuando yo te decía que la transición es difícil, ¿verdad? Y queremos, como quiera, vivimos pidiendo ya día tras día que Dios no ve tantas cosas. Pero yo te hago una pregunta: ¿de qué te vales pedirle al Eterno que te dé un carro si cuando usted en su día tras día se levanta a tomar vehículo y se queja del precio del pasaje? Tú me estás diciendo a mí que cuando Dios te dé un carro, tú no vas a tener la capacidad de comprar un galón de combustible que cuesta casi 300 pesos. O sea, ¿qué mentalidad es la tuya? O sea, tú me estás diciendo a mí, Jaime, que tú le estás pidiendo un trabajo a Dios, pero en donde tú estás llega tarde. ¿Cómo Dios te va a dar un nuevo trabajo si cuando te lo dé el horario va a ser mucho más temprano y tú vas a quedar mal y te van a terminar votando? Porque tu mente no ha transicionado. ¿Cómo tú le pides, Yana, al Señor que te haga empresaria si tú no te sabes comportar como un empleado? Explícame eso que tú le estás pidiendo a Dios. ¿Cómo le pides una casa si donde tú vives ni siquiera la pagas a tiempo? ¿Cómo tú vas a poder pagar una cuota que el banco te otorgue mes por mes a una fecha exacta? Por eso te digo es que tu mentalidad debe de ser transicionada antes de tú estar pidiendo cosas que sabes que no vas a cumplir. Porque cuando te la dé no vas a dar la talla. Vas a volver a donde mismo estaba, a una mentalidad de esclavo. Hay personas que aún viven en su viejo hombre, camina con el viejo hombre y se han olvidado que cuando volvemos a los pies de Cristo, caminamos bajo un nuevo hombre que Dios ha formado. Aleluya. Pero sucede algo. La transición es un proceso difícil, doloroso, que conlleva, ¿verdad?, mucho sacrificio, pero esto lo hacemos basado en una meta o objetivo que tenemos, ¿verdad?, fijo. Pero a través de esa transición siempre vamos a recibir una enseñanza que solamente la vas a recibir pasando por el cambio. En ese proceso, Alan, es donde estamos más vulnerables. Y es donde debemos de tener mucho cuidado al tomar ciertas decisiones erróneas en nuestras vidas. En ese proceso, Yana, es donde tú vas a encontrar muchas personas que van a querer ayudarte, pero tienes que tener cuidado a quien tú le das acceso a que entre a tu proceso de transición. Tienes que tener cuidado en ese momento de vulnerabilidad, de entrar a negocios en cuál van a ser de grande desastre para tu vida. Y quiero que tú sepas algo. En el proceso de transición no todo el mundo se le da el paso para que camine contigo. No todo el mundo estará capacitado para poder transicionar al nuevo nivel de gloria que Dios tiene preparado para ti. Por eso es que si tú ves que en tu proceso de cambio se te han alejado la persona, dale gloria al Señor. Cuando tú ves que se te han alejado es porque el cambio está siendo efectivo en tu vida. Nadie va a caminar contigo tú haciendo las cosas bien. Fíjense que siempre ustedes van a tener mucha gente cuando tú estés haciendo algo que no esté al agrado del Eterno. Ahora, cuando tú decides caminar conforme al propósito de Dios, se te van a ir alejando todos la persona. Y eso es bueno. Eso es bueno porque no todos están aptos para poder pasar a mi otro nivel. Aleluya. Ahora, se nos dan dos cosas en el proceso de transición. Pregúnteme qué. Pregúntenme qué. Se nos dan instrucciones y se nos dan precaución. Las instrucciones no son más que las reglas o los pasos que tú debes seguir para llevar a cabo un objetivo. Y la precaución son los cuidados para poder llevar a cabo esos objetivos.
Cuando entramos en el proceso de transición de Dios, Él siempre va a ir con nosotros. Y nos va a dar las pautas, y Él siempre te va a dar las pautas de cómo tú caminar en ese proceso. Y te va a decir, mira, tú vas a hacer X cosa, pero cuando tú oyes el pero de Dios, ahí entra la precaución, el cuidado que debe tener. Cuando Dios te dice, Jaime, mira, te voy a mover a un nuevo empleo, ¿verdad que sí? A una nueva posición. El Eterno te dice, mira, tú tienes que comportarte de la manera correcta, llega a tu hora bien, nunca te pases de los límites porque tú tengas un cargo, siempre respeta a tus superiores y a tu compañero. Pero Jaime, ten cuidado con las conversaciones que tú te pones de acuerdo para poder participar. El Señor siempre te va a dar las pautas para tú poder pasar tu proceso de transición. Y te va a decir los cuidados que tú debes de tener. Ahora está de usted y de mí poder guiarnos de esas instrucciones y tener los cuidados necesarios. Ahora, en el proceso de transición experimentamos inseguridad, pero seguridad también. Estamos siempre expectantes, pero a la vez tenemos ansiedad, Vanessa, de poder saber qué es lo que viene a través de ese cambio. Siempre vamos a vivir como con esa seguridad, pero a la vez como ansioso porque queremos ver la cosa, ¿verdad?, de una vez. Pero cuando estamos en el proceso que Dios nos mueve, Él estará con nosotros en donde quiera que vayamos. Existen 3 tipos de personas, Jaime, en el proceso de transición o cuando Dios la mueve. Están aquellas que ven que las cosas pasan. Están aquellas que se preguntan el por qué las cosas pasan. Y están aquellas que hacen que las cosas pasen. Ahora usted decide en cuál de los 3 grupos están. Si usted se va a quedar viendo que el otro cambie, que el otro sea movido a su nivel de gloria. Si usted se va a quedar cuestionando el por qué sí, el por qué yo no, o usted va a comenzar a pedirle al Señor que comience a transicionarlo y llevarlo a donde Él quiere llevarlo. Son 3 grupos. Usted decide a dónde usted quiera entrar. La transición no es obligatoria. La de Dios no es obligatoria. Si Dios quiere hacer algo contigo, Alan, lo va a hacer, pero Él no te va a forzar a que tú lo hagas. El cambio es provechoso para tu vida, pero si tú no quieres hacer nada para que ese cambio se efectúe, se va a quedar igual. Ahora bien, Dios irá con nosotros en todo proceso de transición, pero hay ciclos que hay que cerrar. O si no, pregúnteselo a Moisés. Moisés entendió que su ciclo ya había terminado y escoge a Josué para que sea su sucesor y le dice, en donde quiera que tú vayas, Dios irá contigo. Jehová estará contigo. Pero ahora yo hago la pregunta, ¿qué hacemos con esas personas que se creen vitalicios y no quieren pasar de temporadas y quieren vivir en el mismo cambio? Tú me estás diciendo a mí y tú me estás limitando a Dios. Cuando tú no quieres soltar el manto, cuando tú no quieres soltar una posición, tú me estás diciendo a mí que estás limitando al Dios que tú proclamas que es Rey y Señor de tu vida y de tu casa. Las transiciones son por etapas. Yo estoy aquí pastoreando con mi esposo, pero en una temporada más Dios nos va a mover a otro lugar mayor. Porque los hijos del Señor anhelamos cada día más un nivel de gloria mayor en el Señor. Tú no puedes pretender ser eterno en ciertas posiciones porque ni en los trabajos. Porque de así ser, usted pide mucho que le suban de rango, que lo suban de posición. Usted exige, ¿verdad? En lo que es el término material, usted exige siempre tener más y más y más. Ahora, ¿por qué no en el ámbito espiritual exigirle al Señor que nos siga moviendo de nivel?
Nunca conformarlo con lo que tenemos, sino pedir aún más de lo que tenemos. Porque Dios siempre va a querer darnos más de lo que tenemos. Amén. Donde leímos, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Me gusta mucho lo que dice, porque nos relata en cuando éramos niños. Yo lo llevo al término espiritual. Cuando usted entró a los caminos del Señor, entramos nuevos, entramos siendo bebé. Pero a medida de que vayamos creciendo en Él y que vayamos experimentando esa relación con el Señor, nuestra actitud no debe de ser la de un niño. O usted quiere vivir siempre que le estén dando como con esa ñoñería, como, ay, porque a los niños se les trata con cierto, ¿verdad?, cuidados y con cierta precaución, se le dan alimentos en específico, porque si se le dan alimentos muy gruesos o muy delicados, pueden tener una mala digestión. Ahora, si usted voltea eso al término espiritual, ¿usted se quiere quedar siendo un niño? ¿O queremos madurar? Queremos transicionar en lo que es el hombre de Dios que Dios quiere formar cada día más en nosotros. No podemos hacer lo que hacíamos antes, porque nuestra mentalidad fue cambiada por el Señor. Aleluya. Y si nos vamos a la Biblia, encontramos muchos personajes que transicionaron. Vivían en transición, pero el más importante fue Jesús. Si Jesús no hubiese transicionado, como le dije, usted y yo no hubiésemos estado aquí. Porque la transición del Mesías significó la gracia, la resurrección y el sacrificio y la glorificación que se le fue entregada a usted y a mí. Y fue difícil esa transición para los discípulos, porque ellos no querían despegarse del Mesías. Ellos tuvieron que transicionar de ser discípulos a ser apóstoles e ir a impartir las buenas nuevas que habían aprendido del Mesías. Pero el mismo Jesús en San Juan 16:7 dice: tranquilo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os los enviaré. Fue necesario que Jesús transicionara. Y si Jesús no hubiese transicionado, usted y yo tampoco iríamos al cielo. Piense a ver. Si Él no hubiese transicionado, Rubén, la vida eterna no hubiese sido garantizada para usted y para mí. Aún el Mesías tuvo que sacrificarse y tuvo que cambiar para que usted y yo pudiéramos tener entrada al trono de la gracia. Aleluya. Y si seguimos en la Biblia, nos vamos a la historia de Zaqueo. Todos conocen la historia de Zaqueo, ¿verdad? Un publicano rico, recaudador de impuestos. La mente de Zaqueo transicionó a un nivel que él no se conformó, profeta, con ver que él era pequeño, sino que buscó la manera de que Jesús lo pudiera ver. Zaqueo quería que Jesús lo viera. Ahora mi pregunta es, ¿por qué si era un hombre rico? ¿Cuál era la intención que tenía Zaqueo de que Jesús pudiera verlo? Era un hombre que lo tenía todo, pero le hacía falta algo. Le hacía falta el cambio que el Mesías iba a traer a su casa y a su familia. Y sabemos, ¿verdad?, que Zaqueo hace el esfuerzo para subirse a un árbol para que el Mesías pueda verlo. Y el Señor alcanza a verlo con esa multitud de gente. Y Zaqueo, siendo pequeñito, como quiera Dios, aunque estuviese oculto por todo el mundo, el corazón de Zaqueo había una intención de cambio que como quiera el Mesías lo iba a ver. Porque eso es lo que Jesús busca, personas dispuestas a recibir el cambio en su vida.
Y en Lucas 19:8, cuando Zaqueo ve que Jesús dice, oye, ve, baja, que es necesario que yo pose hoy en tu casa. Él le dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, heme aquí, Señor, la mitad de mis bienes hoy doy a los pobres, y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es que Zaqueo entendió que el cambio que había recibido no tenía precio, Janet. Y aunque él quizás no había hecho algo tan malo para él poder devolver 4 veces lo que él había quizás hecho mal a esas personas, él entendía que lo que él tenía era vanidad, que lo que había recibido era mucho mayor que lo que él tenía en pertenencia. Aleluya. Es que cuando tú decides cambiar, la salvación llegará a tu casa, a tu vida, y se cumplirá el propósito eterno en ti y en todo lo que te rodea. Pero pasa algo, Vivi, como siempre. Dios permite que Dios te transicione, Yana. Te da ese trabajo que tú tanto quieres, pero cuando te lo da, como quiera, te sigue quejando. Es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca estaba conforme. Y así mismo actuamos usted y yo muchas veces cuando pedimos cosas al Señor que la obtenemos. Después queremos más, no estamos conformes con lo que ya Dios te dio. Y sí, pastora, pero usted dice que hay que experimentar, sí, pero hay una temporada que tú debes de cumplir con lo que tú has obtenido. Tú no puedes pedir algo y en el momento que Dios te lo quite. Porque la transición son temporadas que hay que vivirla. Y hay que ser agradecido del Señor. Hay que vivir la temporada que Dios nos pone en nuestra vida. No podemos saltarla. El proceso no puede saltarse. Y yo no sé en qué área tú necesitas que Dios te transicione. Yo lo que sé que hay personas aquí que deben de transicionar. Porque hay cosas que no se le ha entregado porque todavía viven en el viejo hombre. Ahora, ¿en qué área tú tienes que transicionar? Bueno, esas son cosas de tú y Dios. Pero de que hay que hacer cambio en nuestras vidas. Vas a poder obtener, Vivi, lo que tú le estás pidiendo al Señor siempre y cuando te sometas al cambio. Siempre y cuando cambie tu mentalidad. Siempre y cuando dejes de hacer esas cosas del viejo hombre que a Dios no le agrada. Deje de ser niño y te conviertas en un nuevo hombre. Esa es la única manera que vas a poder desatar lo que está ahí. Está ahí y tu oración ya Dios la escuchó, pero tu mentalidad todavía no está preparada para recibirlo. Tu mentalidad, Karen, aún no está preparada para recibirlo. Y como Dios no quiere que tú te pierdas, Él prefiere retenerlo hasta que tu mentalidad pueda ser cambiada. Ahora, ¿por qué tú necesitas transicionar? Porque todo tiene un ciclo. Todo tiene un periodo de tiempo que cumplirse. Por eso es necesario transicionar. A Vivi le puede gustar el chocolate hoy, pero quizás mañana diga que no. Y es lógico. Ya ese ciclo de que él le encantaba el chocolate cerró y ya no le gusta. Hay que transicionar porque Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Dice Isaías 43:19: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo estás viendo? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldías. Dios necesita hacer cosas nuevas en nosotros. Debemos de transicionar porque todos necesitamos un cambio.
porque hay cosas mejores, porque siempre hay algo más grande que tenemos que alcanzar, porque no podemos limitar a Dios y porque no me puedo conformar con lo que ya yo he logrado, sino que quiero y tengo que anhelar algo mucho mayor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se hace para transicionar? Ya estoy culminando. ¿Qué hacemos para transicionar? Lo primero que hay que hacer es que hay que reconocer que hay una necesidad de cambio. Lo primero que usted debe de hacer para poder transicionar es reconocer que tiene la necesidad de cambiar. Si usted no reconoce que necesita cambiar una área de su vida, no estamos en nada. Creer en Dios y entender el porqué de los cambios. Enfocarnos en lo que viene por delante. Así como dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está adelante. Si nos ponemos a ver lo que está atrás, nunca vamos a ver lo que hay adelante. Y por último, para transicionar debemos alinearnos a la voluntad de Dios. Así como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Cuando nos alineamos a la voluntad del Eterno, nuestra transición va a traer cosas extremadamente hermosas para nuestras vidas. Porque sabemos que la voluntad del Señor para los hijos es agradable y es perfecta. Y en esta mañana, yo te recomiendo que te hagas un análisis y le pregunte al Señor en tu intimidad qué es aquello que tú debes cambiar. O qué es aquello que tú estás haciendo que entiende que está bien, pero que necesita un cambio en tu vida. ¿Cuáles son aquellas personas que tú debes sacar, Yokaira, de tu vida que te están haciendo mal? Aunque tú veas que te están aplaudiendo, pero te están hundiendo. ¿Cuáles son esos negocios que debes cerrar que no son fructíferos para tu vida? Hay negocios que por más bueno que tú lo veas, Stephanie, no son del agrado del Señor, sino que te van a traer perdición para tu vida. Hay relaciones que obligatoriamente hay que romperlas y hay que cerrar ciclos. Y no te voy a decir que no va a doler, porque te estoy hablando yo que he transicionado en muchas áreas. Pero lo más importante es que la manifestación y el poder de Dios se ha visto notoria en mi vida y en mi casa. Que aunque se hayan ido muchas personas que yo en mi momento pensé que iban a estar conmigo hasta, ¿verdad?, hasta cierto tiempo, hasta que Dios quiera. Porque muchas veces uno se aferra a cosas que son dañinas para nosotros, pero tenemos esa conexión que no queremos despegarnos. Y Dios permite que se te vayan para que tú sepas de que ya su temporada pasó y que ya debieron de irse de tu lado. Yo te voy a decir algo: todo aquel que no comparta tu nuevo cambio en Dios, afuéréalo de tu vida. Sácalo. Porque si tú como amigo mío no me celebras a donde Dios me está llevando, pues tú no eres digno de estar en mi transición. Dolerá, pero valdrá la pena. Cuando comiences a sacar y a cerrar ciclos, te va a doler en una temporada, pero la temporada que viene será mayor. Y ni aún te van a hacer falta, porque Dios va a seguir añadiendo personas que sí van a entrar
a tu nuevo cambio. Así que en esta mañana ponte de pie. Aleluya. Yo oro al Eterno para que sus mentes sean transformadas, para que su mente sean cambiada. Y como te dije, yo no sé en qué área tú necesitas cambiar, pero de que necesitamos un cambio día tras día en nosotros, lo necesitamos.